Amén. Dios le bendiga. Vamos a empezar el servicio de hoy leyendo varios versículos, pero si quieren poner su Biblia en 2 Corintios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 11, del 1 al 11. Del 1 al 11. Amén. 2 Corintios 1 al 11. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Vamos a empezar hoy aquí, y este capítulo 1 del 1 al 11 es un capítulo muy hermoso. Pablo habla sobre la consolación que Dios trae a la vida de cada creyente por medio de Jesucristo. Hay una consolación que viene de parte de Dios para todos nosotros, una paz, una misericordia que recibimos de Él cuando confiamos en su palabra, cuando confiamos en Dios, pero no sin antes haber pasado tribulación o aflicción. No podemos recibir consolación si no estamos afligidos. Y aquí quiero hacer el énfasis hoy, que muchos de nosotros pasamos una vida tal vez callada, tal vez sin platicar, tal vez sin soltar los problemas que hemos pasado, los que sentimos. Y pensamos que estamos haciéndole bien a nuestra familia, pensamos que estamos haciéndole bien a nuestra comunidad, a nosotros mismos, por no platicar, por no sacar nuestras penas, nuestras frustraciones, nuestras aflicciones. Pero al contrario, las estadísticas cuentan que la gente que sufre más, y no estoy hablando ahorita físicamente, no que pasa tribulación o persecución física, estoy hablando de la gente que pasa depresión, ansiedad, la gente que está triste constantemente, es la que menos habla. Y quiero hoy leer esto para que entendamos, hermanos, que no estamos solos. Aún los predicadores más grandes y más importantes en los últimos siglos, como Charles Spurgeon, sufría de depresión, sufría de problemas, diríamos, espirituales o mentales, pero Dios los usaba de una gran manera. Dios los usaba y los traía al púlpito cada domingo. ¿Para qué? Para que leyendo la Escritura el Espíritu Santo pudiera hacer la obra de Dios en todos los que estaban escuchando. Y por eso estamos aquí hoy, hermanos, porque cada domingo, cada que se predica la palabra de Dios en su contexto, cada vez que Dios es glorificado, cuando predicamos la palabra de Dios, alguien sale bendecido. Hay domingos que unos están durmiendo, hay otro domingo que nadie escuchó, no estuvieron en la predicación, pero alguien sale edificado. Y el día de hoy quiero que entendamos esto antes de empezar a leer lo que dice en Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Vamos, y es necesario pasar tribulación. Es necesario pasar aflicción. Es necesario sufrir por la causa de Cristo. Pero también es necesario permanecer en la fe. Así que entrando hoy aquí a la lectura de la palabra, vamos a empezar en el versículo 3 de nuevo. De 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí estamos leyendo lo que acabo de decir. Aún muchos predicadores, muchos cristianos fieles han sufrido aflicción y depresión y muchos problemas que para la sociedad no hay salida, no hay alegría, no hay cómo salir. Pero la palabra de Dios nos acaba de decir que el Señor, ¿verdad? El Padre, nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordia, nos consuela ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. Debemos de entender, hermanos, que para el mundo la consolación puede ser el alcohol, la consolación puede ser las drogas, la consolación puede ser el medicamento que cambia mi ánimo, mueve mis hormonas, todos los químicos que mi cerebro produce, los acelera o los aumenta para sentirme mejor. Pero acabamos de ver que la Escritura dice que ¿quién es el que nos consuela en la tribulación y en la aflicción? ¿En quién debemos confiar en el problema? En los momentos difíciles, en Dios Padre, en Jesucristo que entregó su cuerpo y su vida por nosotros. Dice que nosotros somos consolados por medio de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en tribulación. Dice el versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, el mismo Cristo, nuestra consolación. Nuestra consolación. Muchos de nosotros y mucha gente alrededor de nosotros sufre. Ahorita no estamos en los Estados Unidos en un momento de persecución. Tal vez viene pronto. Tal vez Cristo viene, sabemos que Cristo viene pronto, pero tal vez el Señor venga en 5 minutos y empiece una gran tribulación, o tal vez vengan 5,000 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el escritor aquí, Pablo, estaba diciendo que nosotros podemos encontrar la consolación cuando buscamos de Dios. ¿Para qué nos preocupamos en el día de mañana? Dice que el día de mañana trae sus propios problemas, trae sus propios afanes. Pero si estamos preocupados, pero si estamos afligidos, ¿en quién debemos de confiar? En Dios. Dice el versículo 5 de nuevo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Pablo escribía: yo estoy sufriendo, ustedes, la iglesia, están sufriendo como Cristo sufrió. En estos tiempos el imperio romano mataba a los cristianos, los quemaba. Están sufriendo aflicciones físicas. Dice: así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como Cristo sufrió, así como ustedes están sufriendo, y así como Cristo nos consuela, debemos estar confiados que Cristo resucitó, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro
refugio. Qué bonito salmo leíamos hace rato, ¿verdad? Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a pasar aflicción, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar momentos difíciles, pero nuestra consolación viene del Creador de los cielos y la tierra, del autor de la vida, del Creador de todo el universo. Y así como sufrió Cristo, también nos da la consolación. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 39. ¿Lo tenemos? Un amén si lo tienen. Mateo 26, 39. Dice aquí el versículo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Fue a orar. Estaba a punto de ser entregado por uno de sus discípulos. Estaba a punto de ir a la cruz. Estaba a punto de sufrir el dolor más intenso, más horrendo, más horrible que cualquier persona podría haber sufrido. Cristo estaba a punto de ser entregado para morir y cargar no solamente una aflicción física de los golpes, de los latigazos, de las abofetadas que iba a recibir, sino el peso de todo el pecado de todos los creyentes en toda la historia. No sé si ustedes han sufrido por su pecado, porque han caído, porque se han devolvido al mundo y el Espíritu Santo los redarguye. Ese dolor, ese peso que sentimos cada vez que caemos y pecamos, imagínense siendo intensificado 1,000,000 de veces. Si nosotros nos sentimos mal cuando el Espíritu Santo nos redarguye, imagínese el dolor de Jesucristo cargando no solamente lo físico, sino el peso del pecado de todos nosotros. Pero ¿qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, no permitas que yo sufra, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí está el problema de muchos de nosotros, que no queremos y no aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo digo por experiencia propia, es la ansiedad cuando tú no estás en control de las cosas, cuando sientes que no estás tú a cargo de todo lo que está sucediendo de ti. Cuando no quieres que las cosas sean diferentes, las quieres de tu manera. Quieres que tú seas el dictador de todo lo que sucede alrededor de ti y no tienes el control, y luego llega la ansiedad porque no confiamos en el Señor. Pero hermanos, cuando nosotros nos ponemos en obediencia a la palabra de Dios y podemos nosotros descansar verdaderamente en la palabra de Dios, podemos decir como Jesucristo dijo: no sea como yo quiero, sino como tú, Señor, quieres que sean las cosas. Quieres que pasen, quieres que sucedan. Y yo me someto a lo que tú estás haciendo, aunque para mí sea difícil entender. Aquí es cuando viene la consolación, la paz que el Señor da, cuando decimos: Señor, yo entiendo que no entiendo mucho. Yo reconozco que no estoy en control, pero sé que el que sí está en control es mi Señor, el que hizo los cielos y la tierra, mi refugio.
Y así podemos, hermanos, pasar la aflicción y la tribulación confiando verdaderamente en el Señor. Así como Cristo dijo: Señor, voy a sufrir, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Así podemos ver cómo pasar, como dicen, atravesar la tormenta en paz, reconociendo que el Señor está en control de mi vida y de tu vida y de la vida de los que están alrededor de mí. Y que si confío en el Señor, no solamente yo estoy en paz, sino que los que están alrededor de mí ven la serenidad y la confianza que yo tengo en Dios y los puedo edificar por medio de mi testimonio. Versículo 6 en 2 Corintios 1. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y ¿qué? Y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir en las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Somos atribulados. Pablo escribe, es para nuestra consolación y nuestra salvación. Aquí no está diciendo que la tentación de pecar es lo que nos va a dar consolación y salvación. La tribulación, los problemas, no la tentación, la tribulación, la consolación después de la tribulación es para que veamos que Dios está con nosotros para ser edificados y nos consuele y nos ayude en nuestro caminar con Cristo. Ahora, miren lo que escribió aquí Pablo en el versículo 8. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué sucedió? No sabemos. Sabemos que Pablo sufrió mucho, fue apedreado, ¿verdad? Su barco en donde iba fue destruido en una tormenta y anduvo naufragando en el mar unos días, cayó en una isla, fue mordido por una serpiente. Pero todo lo que sufría Pablo, todo lo que sufrían los apóstoles, todo lo que sufrió Jesucristo, ¿es para qué? Para que nosotros veamos 2000 años después que no estamos solos, que podemos pasar la tribulación y los problemas confiando en el Señor Jesucristo. No todo color de rosa, pero cuando llega el problema podemos estar seguros que así como Dios salvó y sacó de la gran persecución y tribulación a los apóstoles, también nos sacará a nosotros. Si vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Amén. Santiago 1, 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Veamos aquí y tengamos seguro esto y tengamos claro esto, que mucha gente dice que la tentación es una prueba de Dios. No lo es. Dios no puede tentar a nadie, ni Él puede ser tentado. No podemos decir que cuando yo deseo hacer el mal o el pecar, viene de parte de Dios. Esa no es una tribulación. Eso sale de la profundidad del corazón del hombre, de la carnalidad del hombre. ¿Y qué dice? Que cuando es concebido, ¿verdad?, da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Tengamos claro esto. Estamos hablando de la tribulación espiritual. La tribulación que sufrían los apóstoles y los cristianos a través de la historia, no el pecado. Si usted piensa que el pecado, la tentación, es una prueba de Dios, está mal. Mejor obedezcamos lo que dice el versículo 12. El varón que soporta la tentación, ¿verdad?, es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tengamos claro esto, hermanos. Si muchos pasaremos y pasarán, y tal vez están pasando tribulación o angustia o aflicción, pero confíen en Dios, pongan su fe en Dios, como el salmo hermoso que leímos. ¿De dónde viene tu socorro, tu ayuda? De Jehová. Imagínense, regresamos a 2 Corintios 1. ¿Qué sucedió con Pablo y los que estaban con él? Que aún las ganas de vivir perdieron. No lo sabemos. Pero estuvo fuerte para que Pablo diga: perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos las ganas de vivir por lo que estábamos sufriendo. Perdimos las ganas de continuar porque estábamos atribulados y estábamos pasando algo tan difícil que dijimos: es mejor morir. Pero le aseguro que ninguno de los que están aquí van a pasar ni pasaremos algo como los apóstoles pasaron. Le aseguro que nadie aquí va a sufrir como sufrió Jesucristo. Los problemas que tenemos nosotros son pasajeros, temporales, cosas que si obedecemos a la palabra de Dios podemos resistir al diablo en la tentación. Podemos estar confiados que Él nos sacará de este problema pequeñito que tenemos, y confiando en Dios estaremos bien. Pero que suframos lo que sufrió Pablo, que estemos en la posición que estuvo Jesucristo, no. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios si no sufrimos como ellos? Porque no nos sometemos a la voluntad de Dios como Jesucristo nos enseñó. Que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga lo que tú quieras, no como yo quiera. Que tú hagas tu voluntad en mi vida y ayúdame a someterme a ella. Por eso se nos hace difícil. Por eso viene la tentación y el pecado y caemos, porque pensamos: Dios me va a sacar de esta tentación, cuando no viene ni de parte de Dios. Y si una tentación llega y caemos a esa tentación, cuando viene un problema verdadero o más difícil, caemos, porque si ni una tentación podemos resistir, ¿cómo podemos confiar en Dios que nos saque de la tribulación? Porque somos débiles y cobardes en la fe.
Agarremos ánimo, hermanos. Seamos valientes. Si nos quejamos de los problemas y las aflicciones pequeñas, así debemos de verlas también pequeñas y ser valientes confiando en Dios. Dice, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia, y solamente los que, no dice valientes, dice violentos, lo arrebatan. No violento de una manera carnal, sino en la fe. No. Y el jueves estudiamos de esto, de la guerra espiritual, ¿verdad? El jueves veíamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que con Satanás y todos sus demonios. Pero ¿quién nos dio la victoria? Jesucristo. Confiemos en Él. El versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Pablo y los que andaban con él perdieron las ganas de vivir, tuvieron, ¿verdad?, un momento tal vez horrible, pero regresaron a la palabra de Dios. No estoy confiando en mí, ni en lo que yo puedo hacer, ni que yo pueda cambiar mi circunstancia. Estoy confiando en Dios que resucitó a los muertos, que resucita a los muertos, que me protege, que es mi socorro y mi amparo. En Él confiamos. Dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Confiamos en el que nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Yo sé que muchos de los que están aquí han pasado momentos en que tal vez tuvieron cerca la muerte. Sé que mi papá también se volteó en un carro, ha tenido accidentes, se cortó la mano, y él está aquí como testimonio de la misericordia y el amor de Dios. Y en esos momentos vemos que Dios nos libró, y Dios nos sigue librando y nos librará. Pero ¿qué debemos de hacer? No solamente decir gracias, Señor, porque me salvaste, sino decir, Señor, me has librado una vez, me sigues librando de la muerte y me librarás de la muerte eterna. Seguir confiando en Él, seguir confiando en Dios. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Conocemos, hermanos, que hay algo hermoso que Dios nos ha regalado, nos ha permitido tener por su misericordia, es la oración. Es la oración. Podemos orar los unos por los otros. Si sabemos que alguien está angustiado, afligido o pasando un momento difícil, hay que orar por ellos. Así como la persona que está sufriendo también debe de estar orando. Orando. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 10. 2 Corintios 4. ¿Lo tenemos? Dice aquí la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
¿Qué dice aquí Pablo? Que nosotros, siendo un vaso de barro frágil que si se cae se puede quebrar, tenemos un gran tesoro que es el poder de Dios. Tenemos en nosotros el poder de Dios, que aunque somos frágiles en lo externo, lo que vive dentro de nosotros es más poderoso. Así que atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Recordemos esto, hermano, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni la enfermedad, ni la persecución, ni nada de lo que nos pueda afrentar en esta vida nos puede separar de qué? Del amor de Dios. Queremos vivir en paz, hay que someternos a la palabra de Dios. Queremos que Dios bendiga y nos edifique y nos use para ser testimonio para los demás. Vivamos confiando en Dios. Señor, tú estás en control. Ayúdame a someterme a tu voluntad. Ayúdame a ser un buen testimonio para mis hijos, para mis hermanos en la iglesia, para mis padres. Ayúdame a ser un buen testimonio. Que vean el poder de Dios en mí, para que agarren ellos ánimo, así como lo agarramos de la palabra de Dios nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y si todos me pueden acompañar a Mateo capítulo 5. Todos juntos vamos a leer las bienaventuranzas. Mateo 5, del versículo 1 al 12. Todos juntos, un amén cuando lo tengan. Terminando el versículo 12, oramos. Le damos las gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Mateo 5, del 1 al 12, dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, aquí todos juntos empezando el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Teniendo esto en mente, oramos, hermanos, para despedirnos. Y espero que leamos 2 Corintios 1 y recordemos que a pesar de toda angustia, persecución, tribulación y aflicción, debemos de confiar en Dios, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y confiando en Dios podemos estar en paz. Confiando en Jesucristo podemos vivir una vida seguros de nuestra salvación y de que Dios verdaderamente está cuidando de mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora le doy gracias, Señor, por su palabra. Le doy gracias, Señor, porque aún, Señor, después de todo
los problemas de la vida, el estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas, la aflicción. Después de todo eso, Señor, no hay nada más grande que usted. Todos esos problemas que pensamos que son grandes, Señor, no lo son. Padre, cuando nosotros vemos que debemos de estar confiados en usted, cuando vemos nosotros y entendemos por medio de su Espíritu Santo que debemos someternos a su voluntad, podemos verdaderamente estar en paz, Señor. Ver lo que acabamos de leer, Señor, que estamos angustiados y afligidos, pero no vencidos, Señor. La muerte ni los problemas nos han ganado porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos nuestro socorro, Señor, que viene de Jehová mismo. Tenemos nuestra victoria que nos la dio Jesucristo en la cruz de Calvario, Señor. Y aún muchas veces, Padre, leyendo estos versículos, dejamos que los problemas de la vida nos venzan, conociendo, Señor, que el que realmente ha vencido aún la muerte y todos los problemas de esta vida y el pecado mismo es Jesucristo. Así que en esta hora, mi Dios, yo le pido que en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo llene el corazón de cada uno de los que están aquí. Yo le pido, Padre, que su Espíritu Santo consuele y traiga a la memoria, mi Dios, las palabras que hemos leído hoy aquí, que debemos estar confiados en aquel Consolador eterno, aquel que, aunque sufrió también, Señor, venció la muerte, y aunque nosotros suframos, también somos vencedores en Cristo Jesús. Ayúdenos, Padre, a que el Espíritu Santo nos traiga esto a la memoria siempre. Padre, yo le pido, mi Dios, que todos los que estemos aquí, que tal vez estén sufriendo, que tal vez tengan problemas, que tal vez estén en una condición de decadencia espiritual, Señor, que el Espíritu Santo los levante, les dé la fuerza, Señor, les levante el ánimo, y que entiendan, mi Dios, lo más importante que hemos leído hoy, que confiando en Dios, Señor, podemos nosotros vivir una vida en paz, obedeciendo su palabra. Que aunque estemos en situaciones como lo estuvo Pablo, que hasta el ánimo de vivir se nos va, podemos, Señor, ver que somos débiles, pero el que mora dentro de nosotros es el Señor Dios Todopoderoso, que nos levanta, que ahí está el poder de Dios en nosotros, y que no estamos nosotros en control, sino que el que mora dentro de nosotros nos sacará de esas angustias y esos problemas y esas aflicciones, y nos levantará y nos edificará y nos ayudará a seguir adelante para ser testimonio a todos los que están alrededor de nosotros. Padre, ayúdenos, aumente la fe, aumente el amor, aumente, Señor, la confianza que hay en nosotros. Aumente, Señor, la capacidad de cada uno de nosotros para entender su palabra, para vivir su palabra, para aplicarla, para estar confiados y seguros que lo que leemos es verdad, para estar confiados y seguros que usted nos ayuda, usted nos protege, usted nos guarda, usted nos ha traído aquí hasta el día de hoy, mi Dios. Y como leíamos, que el que nos libra y nos sigue librando, Señor, nos librará aún de una gran muerte, Señor. Ayúdanos a entender esto para estar reposando y confiando plenamente en usted. Bendiga, Señor, los niños, los adultos, todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdelos, levántelos, mi Dios. Deles la fuerza para que usted, mi Dios, sea glorificado en la vida de ellos. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha dado. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.